Sí, sí se ve, doctora. Perfecto. Ya, entonces comienzo. Continuando con el diplomado del día de hoy, tenemos la presencia de la doctora Alexandra Cochela. El tema es medios impugnatorios, remedios y recursos. La doctora es socia en CMS Grau, especialista en temas de prevención y solución de controversias. Cuenta con más de 14 años de experiencia en materia civil y contractual, así como en el patrocinio de procesos civiles, comerciales, constitucionales, contenciosos administrativos y arbitrajes nacionales e internacionales. Es experta en la elaboración y diseño de estrategias jurídicas sólidas para evitar y prevenir posibles contingencias para los clientes. Ha asesorado exitosamente en negociaciones, transacciones, procesos judiciales y arbitrajes a diversas empresas del sector minero, telecomunicaciones, aeronáutico, construcción, entre otros. Con esta presentación le cedemos el uso de la palabra, doctora. Tatiana, estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirmas si se ve? No se ve ahorita, doctora. A ver. ¿Ahí se puede apreciar? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. ¿Me avisas para poder conversar, por favor? Sí, doctora, ya puedo iniciar. Perfecto. Primero, disculpen por los temas tecnológicos, pero hace mucho tiempo que no uso Zoom. Buenas noches con todos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a Biloyer por la invitación. Siempre va a ser un gusto compartir con personas que están interesadas en el derecho procesal. Bueno, como ustedes saben, dentro del derecho procesal, la teoría de la impugnación es uno de los temas más relevantes e interesantes, pero también es uno de los más extensos. Así que voy a hacer todo lo posible por resumirlo en una hora para no aburrirlos, porque realmente es un tema bien pesado. De hecho, voy a tratar con más detalle algunos de los medios impugnatorios más populares, por decirlo de alguna forma, que están regulados en nuestro ordenamiento procesal, teniendo en cuenta las más recientes modificaciones de la norma. Como ustedes sabrán, ha habido modificaciones bastante grandes a finales del año pasado, en octubre del año pasado. Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué es tan relevante la impugnación? Y es que a través de la impugnación, una parte del proceso o un tercero legitimado va a cuestionar o va a objetar o rebatir un acto procesal que ha sido emitido por un juzgado, teniendo en cuenta, obviamente, que un juez o un colegiado puede incurrir en uno o varios errores. En ese sentido, la impugnación es sumamente importante, principalmente porque es una manifestación del derecho a la defensa y, por tanto, a su vez es una garantía del debido proceso y, como tal, se encuentra reconocida en la Constitución peruana. Es importante que ustedes siempre tengan presente el artículo 139 de la Constitución, que regula los principios y derechos de la Administración de Justicia. Es importante que conozcan todos los incisos del referido artículo. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de la teoría impugnatoria? Obviamente que exista un proceso y que en este se haya emitido un acto procesal recurrible. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Otro tema que es sumamente importante es que exista un agravio o perjuicio que afecte a la parte que va a recurrir. Sería realmente absurdo si el demandante que se ha visto beneficiado con una sentencia a su favor, es decir, que se ha declarado fundada en todos los extremos su demanda o la demanda planteada, se le ocurra interponer un medio impugnatorio cuando evidentemente no existe ningún agravio ni ningún perjuicio que lo esté afectando.
También es indispensable que exista un error en el acto procesal que se va a recurrir. Más adelante veremos que existen diversas clases de errores que han sido recogidas por la doctrina y recogidos también por la legislación. Otro presupuesto indispensable es que la parte que interpone el medio impugnatorio debe encontrarse legitimada para hacerlo, es decir, ser parte en el proceso o un tercero legitimado. Obviamente, un X que no forma parte del proceso no puede interponer ningún recurso, ningún medio impugnatorio en el proceso. Finalmente, el medio impugnatorio que se pretende interponer tiene que ser el adecuado, teniendo en cuenta la resolución o el acto procesal que se va a cuestionar. Eso es sumamente importante, como veremos más adelante, ya que hay medios impugnatorios para cada acto procesal o cada resolución. Como ya les mencioné, los jueces y los colegiados se pueden equivocar porque son humanos, son falibles. Por eso es que los actos procesales son susceptibles de revisión por el propio juez o por el superior jerárquico. Los errores se clasifican tanto por la doctrina como por la legislación en tres. El primero de ellos es el error improcedendo, es decir, el error en el procedimiento. Se da cuando el juez se desvía o cambia o desconoce las formas legales que ya están preestablecidas en el ordenamiento para el trámite del proceso. Recordemos que cada proceso tiene una forma particular, un trámite particular, y el juez no puede desconocer estos presupuestos establecidos por la legislación. Luego tenemos el error injudicando, que es este error de juicio, es decir, respecto al fondo de la controversia. Es cuando se aplica el derecho material al caso concreto. Podemos referirnos a una aplicación indebida, o una inaplicación, o quizás una interpretación errónea de una norma de derecho material. Siempre en el error injudicando, el error de juicio, se va a tratar de normas materiales, a diferencia de lo que sucede con el error improcedendo, que se trata de error en el procedimiento y por tanto de normas procesales. También tenemos lo que se denomina el error incogitando. Este error es básicamente de motivación del acto procesal y es el que trae como consecuencia la anulación o la nulidad de una sentencia. Para este punto, les recomiendo leer la sentencia del caso Yamoja, que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional hace ya varios años, pero es sumamente interesante porque desarrolla a detalle todos los tipos o clases de vicios en la motivación, ejemplificando, detallando y haciendo un desarrollo que creo yo no tiene ninguna otra sentencia del Tribunal Constitucional, por lo menos no a ese nivel. Este punto es sumamente relevante porque el determinar el vicio o el error en el acto procesal nos va a permitir a su vez decidir cuál es la pretensión impugnatoria que se va a plantear y además cuál es la consecuencia o la finalidad que queremos en un medio impugnatorio particular. ¿Cuáles son los fines de la teoría impugnatoria? ¿Cuáles son los fines de la impugnación? ¿O qué es lo que se pretende a través de la impugnación? Lo que se pretende a través de la impugnación es que el acto procesal viciado o que contiene errores se anule o se revoque. Y ello dependerá estrictamente de si adolece de error improcedendo, es decir, de error en el proceso, normas procesales, error injudicando, tema de juicio, ¿no? Errores en el juicio, normas de fondo, o un error incogitando, como ya expliqué, que es errores en la motivación de las resoluciones judiciales. Para que quede claro este tema, me explico brevemente a través de unos ejemplos. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un error en el proceso, nos encontramos frente a un vicio en la forma porque el juez no ha seguido el procedimiento prescrito en la norma. Y por tanto, nos vamos a encontrar frente a la posibilidad de que el órgano revisor anule el acto procesal, cuyo efecto es que se retrotraiga los actuados hasta el vicio procesal. Por ejemplo, si
se notifica o se declara consentida una sentencia cuando todavía no ha corrido el plazo para que se declare consentida. Entonces, no está cumpliendo con las normas del procedimiento y, por tanto, lo que corresponde ahí es que se anule ese acto procesal y que se retrotraiga para solucionar ese vicio que se había cometido. Por el contrario, si el error está en el derecho, que ya hemos indicado, trata sobre un error de fondo, de juicio del juez o del magistrado, el órgano revisor está facultado para revocar esta resolución impugnada y reformarla mediante un nuevo acto que va a sustituir el acto impugnado. Por estas razones es que es sumamente importante distinguir ante qué clase de error o errores nos encontramos, es decir, que están viciando el acto procesal, porque eso tiene que ver con el pedido, con la pretensión impugnatoria que se va a plantear en el medio impugnatorio. Entonces, es importante saber frente a qué error estamos para poder determinar qué es lo que voy a pedir en mi medio impugnatorio. Ahora, pasemos a ver qué son los medios impugnatorios, qué es la pretensión impugnatoria y cuáles son los medios impugnatorios que están regulados en el Código Procesal Civil. A través de los medios impugnatorios, las partes o los terceros legitimados, lo que hacen es solicitar la revisión de un acto procesal que estaría presuntamente afectado por un vicio respecto al tema procesal o un error respecto al tema material. Lo que se pretende, en resumidas cuentas, es un reexamen de esta resolución que se cuestiona para eliminar el vicio o el error del acto procesal a través de un pronunciamiento que anule o revoque el acto viciado. Mi pedido va a ser que se anule o revoque el acto viciado porque existe un error en este acto procesal. Entonces, yo le pido o le solicito al magistrado que se anule o revoque el acto procesal, especificando que existe un error, ya sea improcedendo, injudicando o incogitando, y estableciendo en qué me perjudica o me agravia ese error y el acto viciado. La legislación regula dos clases de medios impugnatorios que están bastante desarrollados en la doctrina, pero en nuestra norma procesal se separan y han sido claramente explicados. Creo que de leer un poco el Código Procesal Civil se puede entender de qué se tratan los recursos y de qué se tratan los remedios. En efecto, el artículo 356 del Código Procesal Civil dispone que los remedios, obviamente, como ya mencioné en los presupuestos, puede ser formulados por quien se considera agraviado, que es un presupuesto indispensable, pero por actos procesales que no están contenidos en resoluciones. Y hace referencia a esta norma, por ejemplo, a la oposición y otro tipo de remedios, y señala que solo se pueden interponer en los casos expresamente previstos en el Código, y además precisa que se tienen que interponer dentro del tercer día de conocido del agravio, salvo que haya alguna norma particular en un caso concreto. Por el contrario, los recursos pueden formularse también por quien se considere agraviado, pero con una resolución o con parte de ella, para que luego de un reexamen se subsane este vicio o error alegado. Claramente hay una diferencia en los remedios, se cuestiona, como veremos a continuación, un acto procesal y en el recurso se cuestiona una resolución. Entonces, de manera general, podemos señalar que los remedios están destinados, importantísimo, para atacar actos procesales que no están contenidos en resoluciones. En otras palabras, no ataca una resolución, sino el acto procesal, como son audiencias, ofrecimiento de pruebas, no sé, por ejemplo, la tacha a un testigo o a un documento, la oposición a una pericia, es decir, cuestiones probatorias en general, el pedido de nulidad de una audiencia o de un acto de notificación, entre muchos otros. A diferencia de los remedios, los recursos se utilizan exclusivamente para cuestionar a los actos procesales que sí están contenidos en las resoluciones, que como ustedes saben son decretos, autos y sentencias. Creo que es importante hacer un resumen hacia este punto. Entonces tenemos que los medios impugnatorios solo se establecen por ley, hay un principio de legalidad y de taxatividad,
Es decir, solo pueden ser regulados estos medios impugnatorios a través de una norma, que en este caso es el Código Procesal Civil. Solo pueden interponerlos las partes o terceros legitimados. Ya mencioné que no es que un tercero, un X, que no tiene ninguna relación con el proceso y no forma parte del mismo, pueda interponer un medio impugnatorio. Lo que busca el medio impugnatorio es que se haga un nuevo examen de un acto procesal que estaría presuntamente viciado por uno o más errores, y el objeto o la finalidad del medio impugnatorio es que o se anule o se revoque el acto procesal presuntamente viciado. Y lo que es de suma importancia es que, como ya mencioné también, debe existir un error, ¿no? Uno de los 3 errores que ya hemos desarrollado, y además que ese error, en efecto, me cause un agravio. De lo contrario, el medio impugnatorio será rechazado. Antes de que continuemos, considero que es sumamente relevante entender la diferencia entre un decreto, un auto y una sentencia, porque de ello dependerá también cuál es el medio impugnatorio que se deberá utilizar para cuestionar el acto procesal. Como ustedes bien saben, en el Código Procesal Civil peruano se establecen que hay resoluciones que contienen decisiones y otras que no contienen decisiones. En general, el decreto no tiene un contenido decisorio, mientras que el auto y la sentencia sí lo tienen. Entonces, podemos concluir que los decretos son resoluciones en las que el juez no decide sobre la materia controvertida o sobre algún incidente particular del proceso. Básicamente, los decretos lo que hacen es disponer la continuación de un proceso. Por ejemplo, un decreto, a través de un decreto se corre traslado de algún pedido previo a una decisión, por ejemplo, cuando se corre traslado de un medio interrogatorio extemporáneo para que se pronuncie la contraparte, o cuando se declara que una resolución ya ha quedado consentida, o cuando se dispone, por ejemplo, que el expediente se encuentra en despacho para sentenciar, entre otros bastantes casos. Diferente es el caso de los autos y las sentencias, que sí contienen decisiones, y cada uno de diferente tipo. Los autos y la sentencia y también los decretos están regulados en el artículo 121, y el artículo 121 dispone que los autos, que a través de los autos el juez va a resolver y tienen como una lista de supuestos entre los que se encuentran, por ejemplo, la admisibilidad o rechazo de la demanda, o de una reconvención, o que resuelve las formas especiales de conclusión del proceso, deniega o concede medios impugnatorios, entre bastantes otros también. Entonces, a través del auto no se emite un pronunciamiento sobre el fondo, a través del auto se resuelve una cuestión procesal. Para que quede sumamente claro, pongamos algunos ejemplos, ¿no? Un auto es una resolución que puede declarar improcedente una demanda. Un auto es la resolución que estima o rechaza una excepción, la resolución que aprueba un desistimiento, en la que modifica, concede o rechaza una cautelar, la que ordena la prueba de oficio, etc. Por su parte, la sentencia, que también está regulada, como ya mencioné, en el 121, señala que a través de esta el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, al pronunciarse en una decisión expresa y motivada sobre la cuestión controvertida, es decir, sobre las pretensiones que fueron planteadas por las partes, y se define el derecho que les corresponde a cada una de ellas. Entonces, la sentencia es una resolución judicial que contiene una decisión, pero a diferencia del auto, se pronuncia sobre el fondo de la controversia, es decir, sobre la materia controvertida, declarando fundada o infundada la demanda. Solo hay que hacer una precisión en este punto, que a través de un auto también se puede poner fin al proceso, pero no mediante un pronunciamiento sobre el fondo. Un claro ejemplo de ello es cuando se emite una resolución que declara fundada una excepción y esta trae como consecuencia la conclusión del proceso.
Regresando a los recursos, que es el tema que ya estábamos tratando, es importante tener en cuenta que para interponer un recurso hay ciertos requisitos generales. Uno, que se ataque una resolución emitida por un juez o por un tribunal. Dos, que sea uno de los recursos establecidos en el ordenamiento. Como ya mencioné también, tenemos el principio de legalidad y el principio de taxatividad. Solamente se pueden interponer los recursos que están expresamente establecidos en el Código Procesal Civil. Que quien lo interponga tiene que ser una persona legitimada, ¿no?, parte del proceso, o un tercero legitimado. Que la persona que lo interpone es la parte perjudicada por la resolución. Insisto, si tienes una parte demandante que ha ganado el proceso, evidentemente no va a interponer el recurso esa parte, sino por el contrario tendría que ser el demandado quien se ve afectado por el resultado. De lo contrario estaríamos en una situación absurda. También tiene que estar esta resolución presuntamente afectada por un vicio o un error, que son los que ya mencionamos, el incogitando, el error improcedendo, el error in juicio, etc. Que se presente dentro del plazo establecido en la norma para cada tipo de recurso, y además que se adjunten los aranceles correspondientes. Si no se cumplen todos estos requisitos en general, el recurso va a ser rechazado de todas maneras. Ahora bien, el artículo 357 del Código Procesal Civil regula cuáles son los requisitos generales de admisibilidad de los medios impugnatorios, lo que incluye tanto a los remedios como a los recursos. Y señala que los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o el error, el lugar, salvo disposición en contrario. Y precisa algo que es realmente importante, y es que hay que tener en cuenta las formalidades y los plazos previstos en el código para cada medio impugnatorio. Esta es una norma general y por tanto habrá que recurrir a las normas que regulan cada recurso o remedio en particular. De esta norma en general, se desprende que cada medio impugnatorio se tiene que interponer en un lugar, en el tiempo y la forma que está regulada en cada caso concreto, en cada medio impugnatorio. Entonces, reitero, además de la regla general, es de suma importancia tener en cuenta las formalidades y los plazos. De no observarse todas y cada una de las formalidades que están especificadas en relación a cada tipo de medio impugnatorio, entonces este será rechazado de plano. Puedes tener el mejor medio impugnatorio con 300 páginas, perfectamente sustentado, pero si lo presentas fuera de plazo, obviamente va a ser rechazado. Cuando pasemos a revisar cada uno de los recursos, abordaremos las formalidades específicas de cada uno de ellos. Pero en general, todos tienen el agravio y el error, y eso es sumamente indispensable, y presentarlo con las formalidades del caso, más en los plazos previstos en el código para cada uno de ellos. El artículo 358 del CPC regula cuáles son los requisitos de procedencia de los medios impugnatorios, señalando que el impugnante deberá fundamentar su pedido en el acto procesal en que lo interpone, es decir, en el medio impugnatorio, precisando, repito, una vez más, el agravio, el vicio o el error que lo motiva. Además, el impugnante debe adecuar el medio impugnatorio que utiliza respecto al acto procesal que va a impugnar. Existe este principio que es el principio de adecuación. Respecto a este principio, debo señalar que, como ya lo he mencionado, pero lo reitero, cada acto procesal tiene un medio impugnatorio particular. La parte impugnante debe determinar de manera coherente con el acto procesal cuestionado el medio impugnatorio que va a plantear o que debe plantear, ¿no? Reitero también que los medios impugnatorios están taxativamente establecidos en el ordenamiento y no pueden ser modificados ni por las partes ni por el juez. Es decir, el juez no puede cambiar los requisitos, el juez no puede aceptar una casación en vez de una apelación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro requisito de procedencia de los medios impugnatorios es que el impugnante tiene que precisar el agravio, es decir, tiene que explicar cuál es el perjuicio que contiene el acto procesal que está impugnando. Y también debe precisar el vicio o error, que son los antes citados,
Es decir, el error improcedendo, el error injudicando y el error incogitando. Me disculpen que lo repito tanto, pero en realidad estos temas son sumamente relevantes para luego determinar cuál es el recurso que se debe interponer en cada caso concreto. Todo esto significa que el agravio junto al vicio o el error son requisitos copulativos de procedencia de los medios impugnatorios. No se va a conceder un medio impugnatorio aunque exista un error manifiesto, un vicio manifiesto, si es que no se expresa un agravio o un perjuicio al recurrente. Eso es indispensable. Los recursos que están regulados en el Código Procesal Civil son 4 recursos. Tenemos a la reposición, tenemos a la apelación, la casación y la queja, y entraremos en breve a ver cada uno de ellos en detalle. Lo cierto es que es importante que sepan que con la reciente modificatoria de octubre del 2022 se han modificado algunos artículos de la apelación, se ha modificado casi en su totalidad el recurso de casación y también parcialmente el recurso de queja. Antes de entrar a analizar cada uno de estos recursos, es de suma importancia que tengan en consideración el artículo 360 del Código Procesal Civil, porque este prohíbe el uso de 2 recursos contra una misma resolución. Es decir, no pueden plantear un recurso de reposición y al mismo tiempo un recurso de apelación contra la misma resolución, ni tampoco la casación y apelación. Claro, distinto es el caso cuando se plantea una apelación y se incluye intrínsecamente la nulidad, que es un caso totalmente distinto. Bueno, comencemos con el primero de estos recursos. ¿Qué es el recurso de reposición? La reposición es básicamente un medio impugnatorio que está regulado, si no recuerdo mal, en 2 o 3 artículos, mediante el cual el recurrente pretende que el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución recurrida corrija el error y subsane los agravios que le pudo haber generado. Este recurso de reposición se va a interponer estrictamente contra decretos, es decir, aquellos que no se pronuncian sobre el fondo de la controversia o básicamente se pronuncian sobre la continuación del proceso, como ya lo hemos indicado previamente. Eso está recogido en el artículo 362 del Código Procesal Civil. El artículo 363, también del CPC, dispone que el plazo para interponer el recurso de reposición es de 3 días, contados desde la notificación de la resolución que se pretende cuestionar. Si el juez advierte que este vicio o error es evidente o que el recurso es notoriamente inadmisible o improcedente porque no se ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que ya les he mencionado previamente, lo va a declarar así, ¿no? Improcedente o inadmisible sin necesidad de trámite. De considerarlo necesario, el juez conferirá traslado por 3 días a la contraparte y ya vencido este plazo, con la participación o no de la contraparte, se pronunciará acerca de este recurso de reposición. Hay que hacer una precisión, ¿no? Si la resolución que se impugna fue expedida en una audiencia, el recurso debe ser interpuesto verbalmente en ese momento y se tiene que resolver de inmediato, previo traslado a la parte contraria, que también en teoría se encuentra en la audiencia, o en su rebeldía si es que no asistió o si es que no quiere participar. Es importante precisar también que este es una de las resoluciones que son inimpugnables. El auto que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable. Por eso es que es importante tener en cuenta que es un acto, que es un decreto, que es una sentencia, etc. En este caso, la resolución que se emite cuando se resuelve un recurso de reposición es un auto, porque sí resuelve un tema procesal del proceso judicial. Bueno, ahora pasemos al recurso de apelación, que es conocido y ha sido señalado por muchos doctrinarios como el recurso más popular de todos. Yo creo que también dentro de los populares se encuentra la casación, pero normalmente se hace referencia a recurso de apelación como el más popular. Perdón, se me permite un ratito. El recurso
de apelación tiene básicamente por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine siempre a solicitud de parte o de un tercero legitimado la resolución que les produzca un agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente. Acuérdense que la finalidad o el objeto de los medios impugnatorios es que se declare una anulación o una revocación de una resolución que está viciada de un error o varios errores. Creo que no es necesario señalar esto, pero igual lo voy a hacer. Siempre todos los medios impugnatorios se van a dar a solicitud de parte o del tercero legitimado. No es posible que el juez, una vez que ha visto consentida la resolución, por ejemplo, de primera instancia, se le ocurra que se equivocó, que no está de acuerdo y te ponga un medio impugnatorio o decida anular la resolución, entre otros supuestos que en realidad no están previstos en el código. Lo importante es que tengan bien claro que solamente se va a poder hacer una revisión de una resolución que tiene o que está presuntamente viciada si es que lo solicita una parte o el tercero legitimado. Entonces, el recurso de apelación tiene por finalidad cuestionar autos o sentencias, es decir, resoluciones en las cuales haya una decisión del juez. No puede ser una decisión de fondo porque, como ya hemos conversado, las sentencias son las que resuelven el fondo, y los autos no, en realidad no. El recurso de apelación está considerado como un recurso que es ordinario, a diferencia del recurso de casación, que se entiende como un recurso extraordinario. ¿Qué son los recursos ordinarios? Básicamente los recursos ordinarios se entienden como aquellos que se conceden bastando con que se argumente que la resolución impugnada ha sido expedida con un vicio o con un error. Lo contrario sucede con un recurso extraordinario, de los cuales la legislación aplicable existe cierto número o tipo de requisitos de admisibilidad y sobre todo de procedencia que determinan que su concesión sea una situación excepcional. Por ejemplo, tenemos en los casos del nuevo Código Procesal Constitucional, ahora solamente es necesario que se establezca cuál es el error o que en todo caso quieres interponer un recurso de apelación contra la sentencia, pero el agravio se va a sustentar recién en la segunda instancia. Ahora, ese es un tema sumamente importante, porque en realidad es lo que define lo que es la apelación. Y esto es cuáles son los efectos que genera la apelación, el recurso a apelación. Principalmente tenemos dos, que es el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto devolutivo se debe entender como aquel traslado al juez AQUEM, el superior jerárquico, del conocimiento de aquello que ya ha sido visto y resuelto por el juez AQUO. Hablemos de primera instancia y segunda instancia para que quede claro. Entonces, el efecto devolutivo de recurso de apelación consiste en que el juez que se le traslade al juez de segunda instancia, Corte Superior, del conocimiento de aquello que ya fue visto y resuelto por el juez de primera instancia. La consecuencia jurídica que produce ese traslado de competencia al AQUEM es básicamente para tener el conocimiento de lo apelado, a fin de que éste emita un nuevo pronunciamiento sobre lo resuelto inicialmente. Por otro lado, y quizás lo más importante de esta institución, es que hay un efecto sustitutivo de la apelación que implica el deber del juez del AQUEM de pronunciarse nuevamente sobre la controversia resuelta por el juez de primera instancia, emitiendo una sentencia que sustituye a la primera. Me voy a adelantar un poquito, pero imaginemos que tenemos una sentencia que se sustenta en que hay un error material de una aplicación indebida de una norma de derecho material y que lo que se pretende es que la sentencia de primera instancia sea revocada por la sentencia de vista, es decir, la que va a emitir el superior jerárquico.
¿no? Este es un supuesto del efecto devolutivo sustitutivo, que es el que enmarca el recurso de apelación. En resumen, este efecto devolutivo le confiere al juez, al superior jerárquico, el poder para reenjuiciar la controversia o el incidente que ya ha sido conocido y decidido por el juez de primera instancia. Entonces, el efecto devolutivo está referido a aquello que va a tener que juzgar el superior jerárquico, y ello está delimitado por el contenido del propio recurso impugnatorio. Como veremos en la siguiente diapositiva, el efecto devolutivo también está limitado por el principio denominado tantum devolutum quantum appellatum, que todos ustedes deben conocer. También es importante precisar que el superior jerárquico deberá examinar en su decisión todas las cuestiones abordadas por el juez acuo y aquellas que deberían haber sido, pero no lo fueron, es decir, sobre lo cual no se pronunció si fuera el caso, alcanzando también a las que fueron descartadas y a las cuestiones que de oficio considere necesario revisar. ¿Cuáles son los límites de este efecto devolutivo en el recurso de apelación de sentencias y cuál es la extensión? En general, del recurso de apelación y cuál es su extensión. Tenemos dos principios que limitan el efecto devolutivo de la apelación. El primero de ellos es el principio, como ya mencioné, tantum devolutum quantum appellatum. Este principio limita al órgano revisor, quien solo puede resolver sobre el pedido por el cual ha sido emitido el referido recurso de apelación. En otras palabras, el juez aquem, en virtud del recurso interpuesto, es investido de una competencia o de un poder particular para pronunciarse solo sobre aquello que fue apelado. Lo que no fue apelado se encuentra fuera de la competencia del superior jerárquico. Si la apelación se interpone solo contra un extremo de la sentencia, entonces el superior jerárquico, el adquem, se encontrará limitado a resolver solo sobre ese extremo, teniendo un ámbito mucho más limitado que el que tuvo el acuo. ¿Por qué digo que más limitado? Porque mientras que el acuo pudo resolver sobre 3 pretensiones que fueron planteadas en la demanda, si solo se interpuso el recurso de apelación en el extremo de uno de ellos y sobre los demás no, el aquem solamente podrá resolver la apelación respecto de ese extremo particular, no sobre los demás extremos. ¿Por qué señalo esto? Ello tiene sustento en que la apelación de una sentencia impide que ésta adquiera firmeza, por lo que solo si se interpone recurso contra un extremo de esta sentencia, el resto de la misma va a quedar firme y adquiere la calidad de cosa juzgada, por lo que evidentemente el órgano revisor no puede pronunciarse sobre algo que ya ha quedado consentido. El otro principio que limita el recurso de apelación es la prohibición de reformato impeius. Este principio consiste en que la instancia revisora está prohibida de empeorar la situación del recurrente, del apelante, en los casos en que la contraparte no haya impugnado. En efecto, la prohibición de la reformatio impeius está regulado en el Código Procesal Civil, está regulado en el artículo 370 del Código Procesal Civil, que dispone claramente que el juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado. Continúa este artículo señalando además que cuando se trate de la apelación de un auto, es decir, contra un auto, la competencia del superior solo va a alcanzar a este auto y a su tramitación. Por ejemplo, el caso de que se apele una excepción, ¿correcto? Entonces se emitió un auto, se apela exclusivamente a ese auto y el juez superior solo podrá resolver sobre la excepción que ha sido impugnada. Claro está que la primera parte de este artículo está referido exclusivamente a la apelación de las sentencias. El típico ejemplo que se utiliza para plasmar el principio de reformatio impeius es el siguiente.
Tenemos una persona que demanda el pago de 100.000 soles, más sus respectivos intereses. Sin embargo, la sentencia declara fundada la demanda, pero solo por 50.000 soles más los intereses correspondientes. Es decir, que ha declarado fundada la demanda en parte. El demandante interpone recurso de apelación y el superior jerárquico puede confirmar la sentencia, ratificando la suma. También puede aumentar la suma hasta el tope de 100 si lo considera correcto, pero lo que no puede hacer es darle un monto menor a los 50 que fueron originalmente declarados en primera instancia. Claro está que esta prohibición no se aplica en caso que ambas partes apelen. Si el demandado también apela porque considera que es un error que se le conceda parcialmente la demanda, entonces el superior jerárquico sí está facultado para modificar la resolución en todos sus extremos. Es decir, el superior jerárquico podrá revisar absolutamente todo y si considera que el demandante no le corresponde los 50.000 soles que fueron ordenados en primera instancia, sino por el contrario, 30.000 soles o de repente 0 soles, entonces así podrá declararlo revocando la sentencia de primera instancia y emitiendo un nuevo pronunciamiento. Esto es un claro ejemplo del efecto devolutivo sustitutivo que tiene el recurso de apelación al que hemos hecho referencia hace unos momentos. Ahora, un tema que es también sumamente relevante en el recurso de apelación es el efecto suspensivo y el sin efecto suspensivo que tienen al momento que el juez concede un recurso de apelación. De ello depende de qué tipo de efecto se conceda, si se cumple o no con la ejecución de una resolución o una sentencia. Tomando como ejemplo el ejemplo anterior, la sentencia que ordena el pago de 50.000 soles, en principio es plenamente ejecutable. Sin embargo, una pregunta que me hago es, si el demandante interpone un recurso de apelación contra la sentencia que le ordena el pago, que ordena al demandado pagarle la suma de 50.000 soles, entonces, ¿la sentencia se podría ejecutar o no se podría ejecutar? Recordemos que el demandante solicitó 100.000 soles y finalmente se le dieron 50. El demandado estará obligado a pagar en ese momento los 50.000 soles o deberá esperar que luego de este recurso de apelación la decisión sea confirmada o se revoque por el juez superior. La respuesta a estas interrogantes básicamente depende del efecto con el que haya sido concedido el recurso. Si el recurso de apelación es concedido con efecto suspensivo, entonces la eficacia de la resolución está suspendida y por tanto el demandado, en este caso concreto, no deberá de cumplir de manera inmediata con la sentencia, sino hasta que se resuelva en definitiva por el superior jerárquico, que obviamente puede llegar hasta recurso de casación. Distinto es el caso cuando el recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo. En ese caso, la resolución apelada tiene plena eficacia, por lo que puede exigirse su cumplimiento. El juez es el obligado de señalar en la resolución que concede el recurso cuál es el efecto que le da a determinado recurso de apelación. Sin embargo, si el juez no lo expresa, no dice si es con efecto o sin efecto, se entenderá que el recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo. El Código Procesal Civil establece que procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y contra los autos que dan por concluir el proceso o impiden su continuación. La norma procesal también regula cuáles son los supuestos en los que se conceden las apelaciones sin efecto suspensivo, señalando que proceden en los casos expresamente establecidos en la ley y en aquellos en los que no procede la apelación con efecto suspensivo. En el caso de los recursos de apelación contra sentencia, evidentemente tenemos el supuesto de que el recurso de apelación va a ser concedido con efecto suspensivo. Pero lo importante, por ejemplo, es tener en cuenta si es que se concede recurso de apelación con un efecto distinto al que corresponde. Evidentemente, contra ello se tendrá que presentar también un recurso, y eso lo veremos
en unos momentos. Entonces, resumiendo, el recurso de apelación, a través del recurso de apelación, lo que se pretende es el reexamen de un auto de una sentencia para que el superior jerárquico anule o revoque el acto que supuestamente está viciado, teniendo en cuenta el error o los errores detectados por el impugnante, así como el agravio causado a este por dicho error. Ahora, pasemos a ver una institución jurídica que estaba plenamente vinculada al recurso de apelación, y esta es la adhesión. ¿Por qué digo vinculada? Porque estaba vinculada, porque con la ley 31591, que ha sido expedida en octubre del año pasado, que modificó el recurso de casación, en la queja, también se modificaron algunos artículos relativos a la apelación, y a través de esta ley se eliminó la figura de la adhesión. No obstante ello, me parece que es de suma relevancia que conozcan esta figura, porque aparece, está regulada, ha estado regulada en nuestro país durante mucho tiempo, y además está muy bien detallada por la doctrina. Y lo más relevante es que en el Perú las normas cambian constantemente y nunca se sabe si la adhesión va a regresar en breve. Entonces, ¿qué se entiende por adhesión al recurso de apelación? En general, podríamos decir que la adhesión a la apelación es aquel instituto procesal que tiene lugar cuando una resolución que produce agravio a ambas partes es apelada solo por una de ellas. Cuando se corre traslado de recurso de apelación correspondiente a la parte que no apeló, esta podría adherirse al recurso dentro del plazo que tiene para absolver dicho traslado, ¿no? El traslado de recurso a apelación, planteando su propia pretensión recursal y sus propios argumentos. Planteamos un ejemplo para entender mejor la figura de la adhesión a la apelación. El demandante ha solicitado el pago de 100.000 soles más los intereses correspondientes, liquidados desde la Constitución en mora. El juez declara fundada en parte la demanda, ordenando al demandado que pague la suma de 90.000 soles, más los intereses liquidados, no los 100, sino solamente 90, pero desde la notificación de la demanda. Es decir, los intereses se liquidan desde una fecha posterior a la intimación en mora, desde la notificación de la demanda. El demandante está de acuerdo con la cuantía ordenada a pagar, es decir, está feliz con que se le haya declarado fundada la demanda en parte solamente por los 90.000 soles, pero no está feliz con el extremo referido al momento en que comienzan a correr los intereses. Por su parte, el demandado puede aceptar dignamente el pago de los 90.000 soles, pero sí y solo si los intereses corren desde la notificación de la demanda. Sin embargo, el demandante interpone el recurso de apelación solo contra el extremo de los intereses, mientras que el demandado no apela a la sentencia. No obstante ello, luego el demandado es notificado con el recurso de apelación y toma conocimiento de este, y en ese momento se da cuenta que el demandante está apelando el extremo relativo a desde cuándo se deben liquidar los intereses. En este momento se reactiva el interés del demandado de cuestionar la sentencia. Es por ello que en ese momento el demandado se encuentra habilitado para interponer la adhesión al recurso de apelación, en el cual le plantea al ACUEN, al superior jerárquico, su propia pretensión recursal, cuestionando la totalidad de la sentencia si fuera el caso. Recordando lo que hemos comentado ya hace unos momentos, aquí desaparece la prohibición del reformatio impeius, es decir, ya no está limitado en este extremo el juez superior, toda vez que ambas partes han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia. Entonces, el ACUEN puede revisar la parte de la sentencia que le favorecía al demandante y, si fuera el caso, revocarla. Distinto era el caso si es que no se hubiera planteado la adhesión, porque solamente hubiera tenido que pronunciarse respecto del pedido del demandante. Aquí también se refleja el principio de tantum devolutum quantum appellatum, porque el superior jerárquico ahora podrá revisar toda la sentencia, ya que las partes así lo han solicitado, cada uno desde su respectivo recurso de apelación, cada uno con su propio pedido recursivo y cada uno con sus propios fundamentos. En resumen, la adhesión al recurso de apelación procedía solo para aquella parte que no apeló oportunamente y que además, en efecto, había sufrido agravios y consideraba que el acto procesal tenía errores.
Asimismo, esta figura solo cabía en el supuesto que tanto el demandante como el demandado hayan visto perdida una parte de la demanda, un extremo en contra de uno y el otro extremo en contra de otro. La adhesión solo procedía si es que la primera apelación era procedente, ya que se cuelga de la apelación, pero si el primer apelante se desistía de su medio impugnatorio, entonces ello no afectaba la adhesión, continuando esta con su trámite regular sin ningún problema. Reitero, la adhesión ha sido eliminada actualmente, no está regulada en el Código Procesal Civil y por tanto ya no está permitida. Considero que esta institución ha sido, que a mi parecer, era una institución buena, aunque ha sido aplicada indebidamente en su momento por la Corte Suprema, ha sido eliminada básicamente porque la Corte Suprema la desnaturalizó esta institución, permitiendo a los adherentes exponer sus propios agravios, y esto generaba que quien se adhería a la apelación tuviera como un plazo adicional, ¿no? Justamente en la exposición de motivos del proyecto de ley, el Poder Judicial sustentó esta eliminación en el principio de igualdad entre las partes en el proceso, principio que se ha visto vulnerado con el uso de esta institución al concederse a una de las partes más tiempo para apelar. Es evidente que si yo tengo 5 días para apelar y de pronto me conceden la apelación y le corren traslado 3 meses después a la contraparte y recién esta persona se adhiere, es decir, recién en ese momento apela, obviamente existe una vulneración al derecho de igualdad de armas y al principio de igualdad entre las partes. Ahora pasaremos a ver el recurso de casación, recientemente modificado por la ley 31591, que reitero ha sido emitida el 26 de octubre del 2022, que también modificó parcialmente el recurso de queja. Esta modificatoria incorpora, en realidad ha sido una modificatoria bastante radical, y incorpora varios puntos que comentaré de manera general. Entre ellos, incorpora lo que se denomina la summa gravaminis, este término un poco complicado, es decir, exige como requisito de procedencia del recurso de casación el criterio de una cuantía mínima en las pretensiones de la parte demandada, o de la parte demandante o de la sentencia que se va a recurrir, que tiene que ser como mínimo de 500 URPs. No obstante, también considera que si las pretensiones no son cuantificables en dinero, el recurso de casación también se puede considerar admisible, ¿no? Cuando nos encontramos frente a un recurso por un proceso en que se ha solicitado la nulidad de un acto administrativo, por ejemplo. No respecto de la devolución de la cuantía, porque si ese fuera el caso habría que determinar la cuantía y ver si es mayor a las 500 URP. Me refiero únicamente cuando se cuestiona, por ejemplo, la nulidad de un acto administrativo. Asimismo, esta modificación incorpora el doble conforme, el principio de doble conforme, que ya estaba regulado, por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Y este refiere a que no procede recurso a casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia. En otras palabras, para que proceda el recurso a casación, es necesario que la Sala Superior revoque en todo o en parte la sentencia de primera instancia. Esta modificación también cambió causales y también ha modificado el procedimiento y el trámite de recurso de casación. ¿Cuáles son los fines de la casación? Típicamente se han mantenido estos dos fines, sin embargo, a lo largo de los años los fines de la casación han ido cambiando, pero actualmente los fines de la casación son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. Pero principalmente por el desarrollo de la Corte Suprema parecería que su principal fin es la aplicación adecuada del derecho objetivo al caso concreto. No siempre podemos hablar de que hay una uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, porque hay criterios y depende de cada sala donde cae tu expediente, puede resolverse de una forma o de otra. Ahora bien, las causales de recurso a casación están expresamente detalladas en el artículo 388 del CPC. La primera causal recogida en este artículo es si la sentencia o el auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o
con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Entonces, todo el aspecto procesal, ¿correcto? También procede, la segunda causal es si la sentencia o el auto incurre o deriva de una inobservancia de normas legales de carácter procesal que también están sancionadas con la nulidad. Otra de las causales, la tercera causal, es si la sentencia del auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas que son necesarias. Recordemos, esto es el error en juicio, ¿correcto? Si la sentencia o el auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, este caso nos encontramos frente al error incogitable. Por eso es que le decía que tener en cuenta cuáles son los tipos de errores es de suma importancia para determinar, por ejemplo, en el caso de la casación, en cuál de las causales te encuentras, para así poder plasmarlo, porque como veremos en unos minutos, uno de los requisitos de la casación es determinar cuál es el error que tú consideras existe en el recurso, perdón, en la sentencia de vista, y tiene que ser plenamente desarrollado y sustentado en tu recurso de casación. También tenemos, perdón, se me pasó, una de las diapositivas. Ya, las causales de recurso están expresamente detalladas en el artículo 388 del CPC. Perdón, esta ya la comenté. Si la sentencia, otra de las causales es si la sentencia del auto se aparta de los precedentes vinculantes de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. ¿A qué se refiere el artículo 388 cuando señala que el auto o la sentencia se aparta de las decisiones vinculantes de la Corte Suprema? Hay algunos artículos del Código Procesal Civil o de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hacen una referencia a este punto. Por ejemplo, el artículo 400 del Código Procesal Civil regula lo que se denomina precedentes judiciales, señalando que la Sala Suprema Civil puede convocar al Pleno de los Magistrados Supremos a efecto de emitir una sentencia que constituya o también varíe un precedente judicial previamente establecido. La decisión de un precedente judicial se toma con mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio, y esto constituye un precedente judicial y va a vincular a todos los órganos jurisdiccionales de la República hasta que este pleno sea modificado por otro precedente que obviamente cambie los presupuestos o las decisiones al respecto. También están regulados los plenos jurisdiccionales y los acuerdos plenarios, si no recuerdo mal, en el artículo 112 o 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora, ¿a qué se refiere el artículo 388 cuando señala que el auto o la sentencia se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional? Lo cierto es que ningún órgano se puede apartar del criterio establecido por el Tribunal Constitucional, toda vez que, como ustedes saben, las sentencias del TC son de obligatorio cumplimiento. Ello está expresamente establecido en el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional, del título preliminar, el cual señala también que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes o las normas con rango de ley o los reglamentos según los preceptos o los principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional. En pocas palabras, yo cumplo lo que el Tribunal Constitucional ha interpretado en sus resoluciones. En ese mismo orden de ideas, la primera disposición final de la Ley Orgánica del TC señala también que los jueces y tribunales deben interpretar y aplicar las leyes y toda norma con rango de ley, también según los preceptos y los principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que hayan sido emitidas, las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional en todos los tipos de proceso bajo responsabilidad. El fundamento de esta fuerza vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional descansa en que el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución
y su jurisprudencia es de observancia obligatoria por todos los demás órganos jurisdiccionales del Estado. ¿Pueden los jueces apartarse de un precedente? La respuesta es afirmativa. Justamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en caso que excepcionalmente se decidan apartar del criterio establecido, los magistrados están obligados por ley a motivar adecuadamente su resolución, dejando constancia del precedente que desestiman y los fundamentos para desconocer ese precedente. No, no simplemente puede decir desconozco, me pronuncio sobre esto, sino el por qué dejan de aplicar el precedente y por qué toman la decisión X respecto al caso concreto. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de recurso de casación? El recurso de casación solamente procede contra sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órganos de segundo grado pongan fin al proceso. Si no es así, de lo contrario, será rechazado. Solo procede el recurso de casación con pretensiones que tengan cuantías que superen los 500 URPs. ¿Se acuerdan que les comenté hace unos momentos? Si no estoy mal, para el año 2023, 500 URP suman más o menos 245.000 soles aproximadamente, o que las pretensiones sean inestimables en dinero. Tiene que provenir de un pronunciamiento de una segunda instancia que revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. Es decir, el doble conforme no puede, está prohibido el doble conforme, no, de darse el caso sería rechazada el recurso de casación. Y además, el pronunciamiento de segunda instancia no debe ser anulatorio. Por ejemplo, si se emite una sentencia de primera instancia que adolece de los vicios de motivación, se interpone un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que intrínsecamente incluye la nulidad por una indebida o vicios en la motivación. Entonces, lo que va a hacer el juez superior va a ser declarar la nulidad en su sentencia de vista, va a resolver declarando la nulidad de la sentencia de primera instancia. Por tanto, esa sentencia de vista no puede ser recurrida a través de un recurso de casación porque es anulatoria. Y por tanto, lo que corresponde es que baje a primera instancia para que el juzgado del acuo se pronuncie nuevamente corrigiendo estos errores en la motivación. También existe en la nueva norma una procedencia excepcional que está regulada en el artículo 387. Excepcionalmente, el recurso de casación será procedente en los casos distintos a los referidos anteriormente, solo cuando la Corte Suprema, a discreción, considere necesario analizar este caso en concreto para el desarrollo jurisprudencial. Si se va a invocar el artículo 387, el recurrente tiene que igual establecer cuáles son las causales que ya hemos visto, todas las causales, pero adicionalmente debe consignar puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial en el caso concreto. Claramente es un poco complicado y por eso es que se denomina procedencia excepcional. El recurso de casación se interpone ante las Cortes Superiores. Ahora solo es ante las Cortes Superiores quienes van a hacer el primer filtro. Ellos van a revisar que se presente recurso dentro del plazo de ley, es decir, dentro del plazo de 10 días de notificada la sentencia de vista. Y además van a revisar si las causales fueron invocadas de manera independiente y que éstas se encuentren fundamentadas. Recuerden que conversamos que el artículo 386 establece cuáles son las causales de, el 388. Por ejemplo, si yo voy a plantear mi recurso de casación, yo tengo que establecer que, por ejemplo, la sentencia tiene una errónea interpretación de una norma material. Y tengo que especificar esa causal y sustentarla y explicar por qué, en efecto, hay una indebida interpretación de esa norma en particular. No solamente es suficiente poner hay una indebida interpretación o una indebida aplicación del artículo 500, sino obviamente explicar por qué es indebida esa aplicación y además sustentar por qué esa indebida aplicación me afecta. Asimismo, la Corte Superior va a verificar si las pretensiones tienen una cuantía mayor a las 500 ORPs o si es inapresable en dinero.
De lo contrario, va a rechazar el recurso de casación y podrá imponer una multa dentro de 10 a 50 URPs. También puede rechazar el recurso si es que existe el doble conforme, que ha habido el mismo pronunciamiento por primera instancia y segunda instancia, ha sido confirmado, y podrá imponer una multa también de 10 a 50 URPs. Ahora, la Corte Suprema también podrá declarar la improcedencia de recurso cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el Código de Proceso Civil, todos los que hemos comentado. Se refiere a resoluciones que no pueden ser impugnadas en casación, y además, si hubiera consentido previamente la resolución adversa en primera instancia, si ésta se confirmara por la resolución objeto de recurso. Estos tres presupuestos permiten que la Corte Suprema declare improcedente el recurso de casación. La Corte Suprema también puede declarar improcedente el recurso a través de la aplicación del 393 si se invocan violaciones que no hayan sido deducidas en los fundamentos de recurso de apelación. Es decir, si recién se están planteando argumentos en el recurso de casación que no fueron planteadas en el recurso de apelación y por tanto la Corte Superior no pudo haberlo revisado ni haber emitido pronunciamiento al respecto. También puede declarar improcedente la Corte Suprema el recurso de casación cuando carezca manifiestamente de fundamento. Por eso les explicaba que sí o sí tiene que estar fundamentado y especificado cuál es el error contenido en la sentencia de vista. También la declarará improcedente si se hubiera desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y no se presentaran argumentos distintos o nuevos que modifiquen el criterio o la doctrina jurisprudencial previamente establecida por la Corte Suprema. Es importante precisar que la improcedencia puede afectar a todas o de repente alguna o una de las causales que se han planteado en el recurso de casación. La resolución que va a declarar la procedencia se va a expedir en el plazo de 20 días y con 3 votos conformes. Lo cierto del caso es que los plazos para emitir pronunciamientos no se cumplen y podría pasar un año y simplemente no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál es el trámite de recurso? Como ya le mencioné, se interpone sí o sí ante la Corte Superior. La Corte Superior va a calificar el recurso, de revisar si se exceden los 500 URPs, si no existe el doble conforme, si se han planteado las causales, si se ha interpuesto dentro del plazo, el lugar, si ha pagado la tasa, etc. Si se admite el recurso, se eleva a la Corte Suprema, y la Corte Suprema nuevamente revisa la procedencia bajo los presupuestos que les acabo de comentar hace unos minutos. Entonces, si finalmente si la Corte Suprema declara la procedencia de recurso de casación, el expediente se va a quedar en Secretaría por 10 días para revisarlo y que las partes, si lo consideran necesario, presenten alegatos. Posteriormente, lo que va a suceder es que se señalará fecha de la audiencia de la vista en casación. Los abogados pueden participar en la audiencia de casación y pueden informar sin necesidad de haberlo pedido previamente, como sucede en otros casos. Hay una precisión que está en esta modificatoria, que es que si el abogado del recurrente no va y no hay justificación alguna para que no se presente, se declarará improcedente el recurso de casación. La Corte Suprema va a declarar fundada o infundado el recurso de casación y dependerá de ello si se pronuncia sobre el fondo o si va a devolver para que sea la segunda instancia que se pronuncie al respecto. Esto último tiene que ver con la figura del reenvío. Cuando estamos frente a un error injudicando de derecho, es decir, de juicio, como ya lo hemos mencionado reiteradamente, no hay reenvío y es la propia Corte Suprema la que se va a pronunciar al respecto y va a emitir un nuevo pronunciamiento. Si se tratara, por ejemplo, de un error improcedendo o de un error incogitando, sí va a haber reenvío y se solicitará a la Sala Superior que se vuelva a pronunciar teniendo en cuenta las precisiones o las consideraciones establecidas en la resolución emitida por la Corte Suprema. Rápidamente veremos el recurso de queja. El recurso de queja lo que busca básicamente es el reexamen de una resolución que ha declarado improcedente o inadmisible el recurso de apelación, y ahora con la modificación
también un recurso de casación. También procede cuando se concede la apelación en un efecto distinto, ¿no? Recordemos que es posible que se emita una sentencia y se apele y finalmente me den sin efecto suspensivo. Obviamente lo que corresponde ahí es interponer un recurso de queja para que se subsane ese manifiesto error. Existe recurso de queja por denegatoria de recurso a casación, que es lo que le comentaba que se ha considerado en esta modificatoria. Se interpone ahora ante el superior del que denegó el recurso o lo concedió con un efecto distinto. Esto último para el recurso de apelación. Un tema importante del recurso de queja es que no suspende la ejecución, pero existe una excepción y es que a solicitud de parte y otorgando obviamente una cautela que pueda garantizar cualquier perjuicio, se puede solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución. Amparado el recurso de queja, se ordena, se conceda la apelación o que se conceda con el efecto que corresponde o que se conceda el recurso de casación sin perjuicio que se va a revisar en la Corte Suprema nuevamente estos recursos, los requisitos de procedencia que ya hemos conversado. Les recomendaría que revisen los artículos del 401 al 405 del CPC, porque estos son los que han sido modificados recientemente. Finalmente, y para concluir, tenemos los sucedáneos de los recursos. Principalmente voy a hablar de dos. Tenemos la aclaración y la corrección. Ninguno de estos se trata de recursos. La aclaración o a través de la aclaración, lo que se pretende es que se aclare alguna duda sobre el contenido de una resolución o de alguna parte de la resolución que se puede entender de diferentes maneras, ¿no? El nombre lo indica correctamente. Quiero que me aclares lo que has resuelto en la resolución. Tiene un límite, que es que no se puede modificar el contenido esencial de la resolución, y menos si hay un pronunciamiento particular. La aclaración puede proceder de oficio o a pedido de parte. Y esto tiene que hacerse antes de que la resolución quede firme. Finalmente nos encontramos frente a la corrección. Lo que se pretende a través de la corrección es rectificar un error material evidente que se ha podido cometer en una resolución. Me refiero a, puede ser un error numérico o puede ser un error ortográfico y procede en ejecución de la resolución. También busca integrar la resolución respecto de aquellos puntos controvertidos que no fueron resueltos oportunamente. También procede de oficio o a pedido de parte y también se tiene que solicitar antes de que la resolución quede firme. Creo que en 1 hora y pico he podido recopilar básicamente lo principal de los medios impugnatorios. Espero que les haya quedado claro. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Tenemos un par de preguntas por parte del público. Sí. Y dice, estimada doctora, un ratito, disculpe. Ya. ¿Qué pasa si se presenta una demanda contra una sucesión no inscrita una semana después de fallecido, quien iba a ser demandado y se notificó por publicación? Los sucesores nunca se enteraron, sino hasta que la sentenció adquirió cosa juzgada. Posteriormente se toma conocimiento, se hace la sucesión intestada y se apersonan los herederos al leer el expediente, pero advierten que la parte demandante usó una prueba fraudulenta. Esto puede ser analizado en un proceso de cosa juzgada fraudulenta. ¿Tendría éxito? A veces el dolor de la pérdida de una persona no está pensando en ese momento de inmediato hacer la sucesión, más si el notario demora en hacer la anotación preventiva en su NAR. ¿Qué cambios legislativos se recomiendan? Mira, en realidad no tiene nada que ver con medios impugnatorios, pero igual te contesto la pregunta. Sí, básicamente habría que hacer una demanda de nulidad, ¿no? Para cuestionar de nulidad por cosa juzgada fraudulenta, porque no habrían participado
los que deberían haber sido demandados en el caso concreto. Entonces, creería, analizando rápidamente el caso, que se cumplen todos los presupuestos establecidos en la norma para poder interponer ese tipo de demanda. Sí, doctora, la siguiente pregunta dice, doctora, buenas noches. En una apelación en virtud del gasto de las costas, pago de la tasa para apelar, ¿es posible solicitar auxilio judicial al ADQEM por cuestiones económicas del demandante, considerando que solo para esa etapa es que solicita dicho auxilio? Típicamente el auxilio se pide desde primera instancia, pero me parece que no hay un impedimento para que sea la sala la que pueda aprobar este pedido. Básicamente, cuando uno pide auxilio, tiene que demostrar que realmente se encuentra desamparado económicamente y que no existe la posibilidad de cubrir los gastos mínimos y necesarios para poder interponer el recurso de apelación. Entonces, yo creo que sí sería posible solicitarlo, especificando las razones y claramente acreditando el dicho, ¿no? Porque no solamente va a bastar con decir no puedo pagarlo. Evidentemente tendría que demostrar que no tiene la posibilidad económica y que además no apelar le va a causar un perjuicio sumamente grave. Sí, doctora. Una siguiente pregunta dice, doctora, ¿cuáles son los errores de hecho y derecho de un proceso? Los errores de hecho es cuando se ha interpretado o aplicado indebidamente o incorrectamente un hecho planteado en la demanda, ¿no? Yo cuando planteo mi demanda voy a establecer todos los hechos y estos hechos los voy a subsumir en una norma. Y al haberlo subsumido en esta norma, lo que se va a generar es una consecuencia jurídica. Entonces, los errores de hecho son justamente los que tiene que determinar o los que tiene que establecer la parte que impugna, y los de derecho son la indebida o la equivocada aplicación de una norma. No sé si me deja entender. En realidad es bien sencillo, ¿no? Se aplica, si se aplica mal una norma, tenía que aplicar el artículo 140 y apliqué el 145, es evidente cuál es el error. Y si yo utilicé o subsumí los hechos en un supuesto distinto al que corresponde, también está el supuesto de error en los hechos. Espero que se haya entendido. Sí, doctora, la siguiente pregunta dice, en una sentencia firme de primera instancia, ¿se puede reexaminar la misma mediante un proceso constitucional de amparo? No, no. En un proceso constitucional de amparo solamente se puede revisar la sentencia que ha agotado todo ese procedimiento, ¿no? Yo tengo que agotar la casación, por decirlo de alguna forma, tengo que irme hasta el recurso a casación, y una vez que se agote la vía ordinaria, por decirlo de alguna manera, recién corresponde ir a un amparo, pero lo importante y que tienen que tener en cuenta es que solo se puede cuestionar la parte de motivación, todo lo que es debido proceso. No se puede entrar a analizar el fondo de la controversia. Sí, doctora, y una última pregunta dice, en laboral, ¿qué pasa si en la casación no se presenta el abogado del demandante? Perdón, no te escuché la primera parte de la pregunta. En laboral, ¿qué pasa si en la casación no se presenta el abogado del demandante? En el proceso laboral, Sí, en el proceso laboral, ¿qué pasa si en la casación no se presenta el abogado del demandante? mira, yo no soy laboralista, así que me preocupa contestar esa pregunta, pero entendería de manera general, al tratarse del proceso laboral, no debería haber ningún inconveniente, ¿no? Porque se está tutelando el derecho al trabajo, que creo que tiene que ir más allá de las formalidades. Pero en un supuesto del proceso civil, si no aparece el abogado apelante, entonces el que interpone el recurso de casación, la Corte Suprema puede rechazar el recurso sin problema alguno, porque así está regulado en la norma. Sí, doctora, esas han sido todas las preguntas de los participantes. Agradecerle por la presentación del día de hoy y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias, doctora. Gracias, un gusto. Igualmente, muchas gracias, doctora. Buenas noches.